Good Purpose presenta El lado humano de las empresas, un espacio de crecimiento profesional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de El lado humano de las empresas. Bienvenidos, chicos. Hoy hablaremos de un tema fundamental para aquellos que buscamos liderar de forma auténtica y consciente. Recordemos que esta temporada nos vamos a enfocar en lo que es el liderazgo consciente, un liderazgo con propósito. Así, el tema que vamos a abordar hoy es ¿quién eres tú como líder y qué valores te guían para hacerlo? En este episodio conversaremos sobre quién estás siendo tú cuando lideras y cómo estás actuando. ¿Qué valores estás implementando? Recordemos que el liderazgo no se trata de cuántas personas estén bajo tu cargo o bajo tu responsabilidad. El liderazgo con propósito combina posición, responsabilidad, metas, con los que son tus propios valores, con ser una persona auténtica cuando enfrentas desafíos, con tu historia personal y con la influencia de tu entorno. Entonces vamos a desarrollar este tema, conversar un poco sobre ellos, empezando con lo que es el autoconocimiento, porque para saber quién eres tú como líder y qué valores estás implementando, es importante conocerte. ¿Qué opinas de esto, Joaquín? Gracias, Gaby. Ciertamente parte de ese proceso de llegar a ser un líder, en el sentido que nosotros hemos venido hablando, pasa por el reconocerte a ti mismo, esa parte del autoconocimiento. Y cuando estamos conversando de autoconocimiento, es cómo serías tú ejerciendo el liderazgo. Es que tú mismo te veas como si te vieras en un espejo, ¿qué eres cuando estás ejerciendo tu liderazgo? O sea, pasas a tener como prioridad conocerte, entenderte, comprenderte, saber qué es lo que te va a mover en esa posición, en esa función, y qué es aquello que a la vez te detiene. Es decir, tratas de ver tus fortalezas y reforzarlas, y tratas de ver dónde están aquellos aspectos a mejorar y tratas de ver cómo conseguirlo. Es un poco ese autoconocimiento, es saber quién eres, es saber qué es lo que te da energía, qué es lo que te la quita o te la drena, porque así evitamos actuar desde la inercia que todos tenemos por muchas cosas que hemos tenido en nuestra formación, o las inercias de patrones o de conducta o de lo que hemos aprendido, que generalmente cuando estamos hablando de este nuevo criterio que nosotros creemos que se vive hoy en día hacia lo que es un liderazgo con propósito, ya no sirven en muchos casos. Cuando conoces tus motivaciones, cuando conoces tus valores, cuando te aceptas y aceptas dónde estás, cuando eres auténtico, comienzas a reflejar esas características con transparencia. No empiezas a esconderte ni empiezas a tratar de engañar a las personas con tu liderazgo, ¿no? Y eso te hace un pilar fuerte, te hace poderoso, te hace un líder con propósito. La gente comienza a entender que tú eres esa persona que puede ayudarlos, que tienes claridad sobre lo que está impulsando y sobre lo que están haciendo, y también ellos a su vez se miran y pueden tomar decisiones junto contigo que están más alineadas. Te comunicas con mayor eficiencia, con mayor coherencia, y generas confianza dentro de la organización donde estés o en el entorno donde te desarrollas. Porque un líder, cuando estamos hablando de este tipo de enfoque que creemos deben tener los líderes de hoy en día, él reconoce sus límites con humildad. Sabe que no necesita tener todas esas respuestas. A veces uno no las tiene. A veces simplemente hay que consultar, aprender, pedir apoyo a tu grupo, pedir apoyo a otro. Y también pasa por admitir que un error lo pueden cometer todos los humanos, todos podemos cometer errores, y no por eso somos débiles. Lo importante es que ese error sirva como lección aprendida y lo podamos valorar desde un punto de vista humano, pero también desde un punto de vista de evitar que suceda esa situación. En ese caso, es muy importante que lo que estés haciendo como líder en ese autoconocimiento, pases a tener una posición de escucha activa, de escucha genuina, no simplemente como,
otra vez está hablando esta persona, bueno, voy a tener que oírlo unos minutos. No, eso no lo hace un líder como nosotros lo entendemos. O sea, esa persona, ese autoconocimiento te lleva a entender que no es simplemente escuchar, es estar presente, que te vean, que estés disponible, que puedas comprender al otro sin tratar de emitir juicios, de interpretar lo que está sucediendo para reforzar los valores de tu equipo, los métodos, lo que estás haciendo y reforzar a tu organización. Cuando tienes esa apertura en las relaciones y permites desarrollar entornos más colaborativos y empáticos, avanzas mucho más rápido, mejoras mucho todo lo que tú haces. Y al mismo tiempo, parece un poco que uno dice, no será posible eso que está diciendo Joaquín. Evitas desgastar a los demás, evitas el desgaste organizacional, porque sabes que no puedes cuidar a los demás si no te cuidas a ti mismo, si no has hecho esa autogestión con quién eres, cuáles son tus valores, cómo te enfocas, cómo estás haciendo las cosas. Y en ese momento aprendes que es importante establecer límites, pero que los límites sean sanos, proteger tu bienestar emocional y el de tu entorno, entender que no tienes energía ilimitada, que la energía es un recurso muy valioso y que tienes que gestionarlo con conciencia para que los que están bajo tu liderazgo también lo entiendan. Un líder consciente evita sobrecargarse, evita esas responsabilidades que en algunos casos no le corresponden, pero se las quieren asignar a él o a su equipo. No es que sea un rebelde, sino que sabe que no debe tomar esas responsabilidades y carga de trabajo porque no es que tenga miedo, sino que no puede complacer esa situación o aceptar que debe llevar a cabo ese control porque no tiene un valor verdadero y auténtico a lo que es el propósito. Y entonces pasa con su autogestión a modificar, a buscar una solución a esa situación. ¿Y cómo lo hace? Sabe delegar, sabe confiar, sabe establecer límites sin evitar su responsabilidad, porque entiende que asumir lo que no le toca va a generar muchos desequilibrios que van a afectar el bienestar suyo, la autonomía del equipo, inclusive van a afectar a la organización. Y también no le transfiere a los otros lo que le corresponde ejercer a él. Él sabe que él es el líder, que es la persona responsable, que no es que tenga un puesto asignado, sino que tiene una responsabilidad con lo que hace. Y esa claridad en la distribución de responsabilidades, en conocerse y conocer a los que tiene bajo su dirección y en las tareas y actividades que está haciendo, crea unos equipos fabulosos, unos equipos sanos, comprometidos y equilibrados que logran obtener los objetivos en las actividades y tareas que se les han asignado. Yo creo que eso es muy importante desde la perspectiva de lo que es la importancia del autoconocimiento para un líder. Es así, Joaquín, nombraste varios puntos importantes. El hecho de que un líder tiene que reconocer sus límites con humildad y también evitar cargarse con responsabilidades que no les corresponden. Pero hay algo muy importante que quisiera que Desiree profundizara y es el tema de los valores en el liderazgo. Sí, efectivamente, dentro de ese autoconocimiento, una de las cosas fundamentales es que un líder con propósito conozca cuáles son sus valores y los sepa implementar en su estilo de liderazgo. Los valores no siempre se ven, pero son algo que está ahí, que marca el rumbo cuando las cosas se ponen difíciles. Son nuestras convicciones más profundas, son las que nos sostienen, incluso cuando las circunstancias cambian o cuando nadie está mirando. Si no tenemos valores claros, podemos actuar como líderes dejándonos arrastrar por la presión externa, por la rutina o por el miedo a desagradar, querer quedar bien, querer ser el simpático y entonces no aplicar los valores correctos. Con valores firmes, cada paso tiene un sentido más profundo, porque los valores que tenemos no son adornos, son la raíz de nuestras actuaciones y nos permiten mantenernos firmes cuando hay incertidumbre para actuar. Si tenemos nuestros valores claros, actuamos con coherencia, incluso cuando no lo están haciendo los otros. Los valores son como un ancla interna que permite guiar nuestro liderazgo y le da coherencia a ese liderazgo. Me parece para lo que hemos estado conversando que
que es importante que hablemos de cuáles son los valores de un líder con propósito, de este liderazgo que nosotros estamos precisamente proponiendo. Un líder con propósito puede tener distintos valores, deberían ser siempre en positivo y orientados a contribuir al bien común, pero vamos a comentar los valores, digamos, pueden variar de una persona a otra, pero algunos que para nosotros son fundamentales para ejercer un liderazgo consciente, humano y transformador, queremos hablarle en esta oportunidad de ellos. El primero sería la honestidad. La honestidad es la base de la confianza. Un líder honesto dice la verdad y actúa con transparencia, y eso genera un entorno donde la sinceridad es bienvenida. Marca un ejemplo para que los demás también sean honestos en el equipo de trabajo. Un líder con propósito también es congruente. Es coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Muchas veces vemos líderes que nos dicen que hagamos una cosa, pero ellos actúan de manera contraria, y eso confunde al equipo. Un líder que más bien es congruente, coherente, está dando un ejemplo, no solamente de lo que se dice, sino cómo se debe actuar, cómo se debe ejecutar, cómo el valor, la meta, lo que queremos transmitir se evidencia en el día a día, en las acciones comunes, en las acciones pequeñas. Si la persona es coherente, se va a ver eso a lo largo de todo lo que el equipo realiza. Es un líder congruente que inspira, como decía antes, porque es un ejemplo, es un modelo a seguir. Un líder con propósito tiene que tener respeto. Debe escuchar sin juzgar, valorar la diversidad de ideas y tratar a todos con dignidad. Y yo creo que esto es súper importante, porque que levante la mano el que no ha tenido un jefe que lo ha tratado de humillar o lo ha tratado de forma indigna, y yo creo que esta es una de las peores cosas que uno puede vivir en una organización, en un ambiente laboral. Un líder respetuoso construye relaciones saludables y construye equipos fuertes, porque los demás que están con él se sienten que pueden expresarse, que son aceptados, que se les trata de manera correcta, y por lo tanto el equipo se va cada vez enriqueciendo más. Creemos también que un líder con propósito debe ser creativo. Tiene esa posibilidad de buscar nuevas soluciones a los problemas. No tiene miedo de salir de lo establecido, de salir de como ha comentado Tony, de los procedimientos que se le han asignado siempre. Un líder creativo puede proponer algo distinto a lo que está en los procedimientos, y que una vez que se evalúe, mientras no haya ningún problema de seguridad, puede incluso acotar los tiempos de trabajo o mejorar la calidad del producto. Un líder con propósito usa esa creatividad para resolver los problemas de manera innovadora y siempre alineado con todo lo que son los principios propios y los principios del equipo y de la organización. Y además, un líder con propósito debe ser siempre alguien comprometido, alguien que se mantiene firme con sus ideales, incluso en los momentos difíciles. Un líder que no abandona a su equipo, se involucra, sostiene la visión y la misión de la empresa y camina con su equipo acompañándolo hasta alcanzar los objetivos. Me parece además que bueno, esto queda un poco en lo más abstracto, que son los valores. Sin embargo, bueno, hemos dado algunos ejemplos. Creo que hay otras actitudes y características que tiene que tener un líder con propósito. ¿Tú qué piensas, Gaby? Sí, realmente hay muchos valores y estos pueden variar según la persona, pero esos que nombraste considero que son unos valores principales que debe tener un líder con propósito. Muy importante esta información para todos nuestros oyentes. Y me gustaría ahora hablar contigo, Tony, que me cuentes desde tu experiencia qué actitudes debe tener un líder con propósito. Tú que nos has comentado desde tu perspectiva de emprendimiento a los diferentes líderes que has tenido. Claro, muy importante, como bien lo puso Desi, hay unas bases que tienen que ser esos valores, ¿no? Si llevamos la conversación en línea con lo que van diciendo los compañeros, pues claro, primero tienes que conocerte tú y tienes que tener ciertos valores que limitan las acciones que tomas con respecto a la gente que colabora contigo. Pero entonces, de la parte externa ahora vienen las actitudes y las características que debería tener un líder con propósito para transmitir esos mismos valores de lo que estuvo hablando Desiree
a su equipo, ¿no? Un líder con propósito, pues ya como lo hemos establecido, no solo dirige, sino que inspira también a su equipo, ¿no? A cumplir tareas, se sostiene, apoya con actitudes, ¿no? Cotidianas que generan confianza. Entonces hay una lista que hemos generado acá de lo que consideramos son las actitudes características que debería tener un líder con propósito para conseguir el éxito con su equipo. Una de las más importantes es inspirar y motivar. Como bien lo hemos estado conversando en otras sesiones, hablando de liderazgo, para mí una de las cosas más importantes es esto, ¿no? O sea, más que imponer su posición y sabes, completar tareas, un líder eficiente no necesariamente es un buen líder o un líder con propósito. Debe inspirar, debe motivar. O sea, no es solamente cumplir las tareas cotidianas, sino hacer que otros crean en sí mismos y en la causa que los une. Otra característica importante sería generar impacto positivo. Es muy importante durante las tareas cotidianas, sea cual sea la empresa, recibir más que corrección positiva, recibir o trabajar en un ambiente donde las cosas positivas ronden dentro del mismo ambiente. Es importante sentirse motivado positivamente y sentirse corregido también positivamente, ¿no? Entonces el impacto positivo, sus acciones transforman entornos y aportan al crecimiento y dejan huella más allá de los resultados. Volvemos otra vez a lo que estaba diciendo. O sea, una persona que consigue el 100% de todas sus tareas no necesariamente es un líder que funciona en torno al propósito de cada uno de los integrantes de ese equipo. Hay que ser paciente. Esto lo conversé también cuando estuvimos hablando del liderazgo, ¿no? Hay que ser paciente y conocer los procesos, porque hay que ser paciente hasta el límite de lo que requiere hacer X actividad, porque paciencia, eficiencia, un poquito allí, ¿no? Hay que comprender que todo cambio requiere su tiempo, no se desespera, acompaña con firmeza y serenidad, pero obviamente dentro de lo dentro de lo que permite el proceso que se esté tomando en curso. Un recuerdo muy importante de eso es que una vez dentro de un equipo se nos propuso hacer un cambio radical en cuanto a lo que queríamos alcanzar con X campaña. Y muchos de los integrantes del equipo entendíamos que ese cambio va a generar un lapso de tiempo más grande que el límite que teníamos para la entrega de la misma. Pero por iniciativa propia de esa persona que era nuestro líder, de querer como que destacar de entre los otros equipos que estaban procesando la misma campaña, se nos obligó a hacer cosas en un marco de tiempo imposible, y aunque logramos terminar la campaña, no fue lo más exitosa que podía ser, precisamente por eso, porque estamos rompiendo con los tiempos que ya sabíamos que eran los necesarios para conseguir lo que inicialmente queríamos conseguir. Hay que escuchar, hay que ser receptivo. Recuerdo también que cuando hablábamos del tema del liderazgo, lo de escuchar y ser receptivo tiene que ver con permitir que las otras personas también se sientan parte del proceso, ¿no? Hay que valorar las opiniones porque todas son diferentes y hay que fomentar el diálogo y aprender de otros sin sentirse amenazado. Eso es un error común. Yo estoy seguro que más de uno tiene una historia de esa persona que a lo mejor le recomiendas otra avenida de solución y siente que es que vas por su trabajo, ¿no? Es muy común sentirse de esta forma, pero hay que aprender a innovar desde la colaboración colectiva y no desde una visión, ¿sabes?, individual. Hay que ser resolutivo y hay que ser práctico, ¿no? No se queda en el problema, busca soluciones, con visión estratégica y claridad emocional, ¿no? Hay que ser resolutivo, pero hay que controlar las emociones también, ¿no? La presión, las diferentes variaciones del ambiente de trabajo, digamos, el mismo proceso como tal puede traer consigo respuestas emocionales que a veces no son las más resolutivas o las más prácticas, ¿no? Se comunica con asertividad, lo que estábamos hablando al principio. No solamente tener los valores claros y tener claras tus funciones y tus características como líder, sino saber comunicar, saber expresarse con ese equipo con que estás trabajando, ¿verdad? Saber decir lo que se piensa al respecto sin agredir
y por supuesto sin obligar a callar a nadie, ¿no? O sea, si partimos desde la parte anterior donde escuchamos, donde sabemos escuchar, donde damos espacio para la opinión colectiva, hay que saber comunicar tu desacuerdo o a lo mejor tu acuerdo con ciertos procesos de una manera respetuosa, sin hacer sentir a nadie ni más ni menos. Sabes, hay que ser muy neutral en ese aspecto. Se practica mucho la empatía. Esto es importante porque a veces, y yo creo que es algo que no se nos enseña como líderes de equipo, ¿no? Es muy fácil encerrarse mucho entre las tareas cotidianas que tenemos que cumplir cada quien y en los objetivos y en el desarrollo de un proyecto como tal, y perder de vista, ¿verdad?, la empatía. Porque a veces, aunque por muy capaces que sean los integrantes de tu equipo, van a haber situaciones que se escapan de lo cotidiano, que requieren que a lo mejor pares un momento, te salgas de esa posición en la que tú estás, te metas un poquito en la del otro y entiendas su problema desde su punto de vista y no desde el tuyo. O a lo mejor ni siquiera desde el punto de vista del proyecto. Por supuesto que un problema individual no debería impactar de gran forma el progreso de X proyecto, pero a lo mejor hay una manera empática de solucionar el problema sin necesidad de hacer sentir a esa persona que su inconveniente o lo que sea que esté pasando en ese momento sea algo negativo para el progreso de la actividad. Entonces es una parte, digamos, un poquito más difícil de... O sea, obviamente no es una respuesta matemática, no hay una ciencia precisa para calcular qué tanta empatía se le debe aplicar a las situaciones que digamos, afectan directamente el desarrollo de un proyecto dentro de un grupo. No hay una ciencia cierta ni específica, pero es algo que hay que practicar para que los demás se sientan, ¿sabes?, involucrados en este grupo. Lo estuve diciendo la conversación pasada. O sea, hay equipos de equipos. Hay equipos donde de verdad te sientes como que formas parte de algo, como que de verdad se te escucha, como que mira, que si mañana tengo un inconveniente y tengo que llamar a este señor y le voy a decir algo, no es que me da miedo porque me van a votar, que no sé qué, no, este tío, ¿sabes?, me va a escuchar, va a tratar de solucionar, de entender. A lo mejor te dice, mira, resuelve, pero vente lo más rápido posible, y entonces ya no te da miedo de comunicar tus inquietudes y de participar de lo que es el proceso en general, ¿verdad? Y por supuesto, pues la más importante es que hay que apoyar a tu equipo. Es una de las cosas que inclusive yo tuve que aprender cuando se me asignó gente a mi cargo. Uno de mis objetivos, después de todo lo que te enseñan, como cuando te ascienden a nivel ejecutivo, se te da un curso de management, y en el curso de management se te enseña desde el punto de vista productivo para la empresa cómo llevar a tu personal. Pero entonces te toca aprender ya una vez dentro que tu equipo es como una pequeña familia que tienes en la empresa, y a veces hay que protegerlo de factores externos a tu equipo para garantizarles a ellos que estás de su lado. Suena bastante simple, pero es una cosa bien compleja de alcanzar. Hay que sumar, hay que saber sumar a ese equipo, hay que saber que no se les debe sobrecargar o exigir más de lo que te pueden dar, pero más importante aún, que cuando las cosas externas afecten a ese equipo, ¿verdad?, tú vas a estar allí para decir, oye, mira, no, porque mi equipo te va a producir bien hasta aquí. Ya si tú les exiges más de eso, ninguno de nosotros ni nos hacemos responsables, ni a lo mejor queremos participar de ello. Y es una parte importante de llevar a ese equipo al éxito, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? La orientación hacia el logro, de conseguir mantener el foco y guiar con claridad para promover resultados alineados con el propósito común, ¿no? O sea, es importante que todas las cosas anteriores, aunque son válidas, lleven al objetivo común, ¿no? El propósito siempre va a ser que las personas dentro de ese equipo digamos, tengan un rendimiento óptimo dentro de sus limitaciones, pero que también trabajen en común hacia un objetivo que se alinee, ¿no?, con el propósito de cada quien dentro de la compañía, ¿no? Es importante conservar la vista clara
en el cumplimiento de objetivos. O sea, hay un balance muy fino que alcanzar allí entre cumplir todas esas características y respetar todos esos valores de los que habló de Cire, y internalizar personalmente cómo lograr todo esto en un ambiente donde se te exige un rendimiento del 100%. Entonces es un balance bastante fino allí que hay que saber alcanzar, pero esas son, en mi opinión, las actitudes, las características que debería tener una persona que está liderando con propósito. Gracias, Tony, gracias por tu intervención. Bueno, recordemos que el tema de hoy es quién eres tú como líder y cuáles son los valores que te guían. Ya mencionamos lo importante que es el autoconocimiento en este proceso. Desiree también explicó algunos de los valores principales que debe tener un líder con propósito. Y Tony nos acaba de explicar desde su experiencia y su conocimiento algunas actitudes y características que debe tener ese líder con propósito. Si bien hemos desarrollado todos estos puntos, es importante también tener en cuenta que si aplicamos todas estas cosas, trae una ventaja directamente para la organización, porque el liderazgo con propósito no solo transforma personas, sino que también eleva el rendimiento y la cultura de la organización o de la empresa. Entonces, alguna de las ventajas que crea este tipo de liderazgo es un entorno de relaciones armónicas, donde se promueve el respeto, la confianza y la colaboración genuina entre todos los miembros del equipo. Así como también se genera una energía productiva, porque hay un ambiente laboral que es cómodo, que es próspero, el trabajo está alineado con el propósito, las personas están enfocadas, motivadas, y esto eleva el rendimiento, impactando directamente en lo que es la organización. También es cierto que cuando existe un buen líder y hay un liderazgo con propósito, se forman equipos reales y no solo grupos que cumplen las actividades por cumplirlas. Este liderazgo con propósito une desde los valores compartidos, desde el compromiso, y fortalece los vínculos entre los miembros del equipo. También es cierto, y que ya lo hemos mencionado bastante, es que mejora la comunicación. Realmente este es un punto muy importante, porque cuando existe un liderazgo con propósito, el diálogo es abierto, todos se sienten con derecho a dar su opinión, a participar, a ser transparentes, empáticos, y esto reduce conflictos y mejora la toma de decisiones. Por último, podría mencionar que cuando existe un liderazgo con propósito también aumenta lo que es el sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque los colaboradores o los miembros del equipo realmente se sienten parte de la organización, sienten que son valiosos y que lo que están haciendo es algo significativo. Entonces esto incrementa su compromiso y su fidelidad para con la organización. Es por ello que es importante tener en cuenta todos esos valores, cómo estamos actuando, para que nuestro liderazgo sea lo mejor posible y repercuta directamente en nuestros equipos y a su vez en la organización. Con esto finalizo, y es que es importante no solamente hablar de los valores y de las conductas, sino vivirlos y aplicarlos. Y tener en cuenta que la verdadera fuerza de un líder no se mide por la cantidad de palabras que dice en una presentación, durante una actividad o durante su día a día. Simplemente se evalúa durante sus actos cotidianos, cómo se expresa, lo que dice y cómo se comporta ante los demás. Porque recordemos que el líder es una persona que va a ser ejemplo para el resto del equipo. Entonces, hay que evaluar u observar cómo ese líder llega y saluda de manera afectuosa, desde el respeto, y también cómo actúa cuando nadie lo está mirando. Esas son actitudes importantes que debemos tener en cuenta. Entonces, también otra característica que considero muy importante es que ese líder con propósito debe tener la valentía de actuar de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a sus valores y a sus principios, siempre y cuando estos estén dentro de los parámetros y sin pasar por encima de nadie. ¿Qué podrías aportar como comentario final con respecto a todo lo que hemos hablado, Joaquín? Gracias, Gaby. Bueno, escuchando todo lo que hemos dicho hoy,
comenzando por la importancia. Uno no puede llegar a ser líder y con todos esos valores y todo esto que hemos conversado, si no tiene ese autoconocimiento y llega a la conclusión de que quiere ir en esa dirección, que quiere ser un líder con propósito. Es un compromiso que va a tener que tomar en situaciones reales, donde se ponen a prueba muchas veces, como lo conversaba ya Tony, el liderazgo que hay y el propósito de ese liderazgo. Van a existir tensiones, van a haber fricciones, pero un verdadero líder con este propósito, como lo hemos venido planteando, con estos valores, con estas características, no va a buscar el camino fácil para él, sino que va a buscar un camino que sea sostenible, que se haga lo correcto, que se haga lo apropiado, que se tomen en cuenta las personas. Es decir, va a ser coherente con lo que él muestre con su ejemplo. De lo contrario, como muchas veces hemos vivido, uno dice, bueno, pero este dice una cosa y hace otra. O sea, yo no quiero hacer ese trabajo porque él no muestra con el ejemplo lo que está haciendo. Entonces, esa integridad que se ve y se siente, que los miembros de una organización que estén bajo este tipo de liderazgo sienten, los motiva, les va a generar una confianza genuina en que en verdad no es un simple grupito de personas haciendo cosas, sino un equipo trabajando en la organización, con una visión de comunidad y de logro compartido, ¿verdad? Y afianza de una manera que yo diría, por usar una palabra, es como un pegamento que va a unir a las personas en ese compromiso, no simplemente por los números o los roles, sino va más allá. Aunque no se mencionen esos valores, y aunque a lo mejor no esté tan claramente definido entre teoría y práctica, se viven, es algo que ves, que se construye desde una cultura donde te sientes, como hemos conversado, ameno, bien tratado, donde trasciendes, donde hay desafíos, pero también puedes innovar, donde a veces se entiende que se sale del paradigma, pero es porque el paradigma hay que cambiarlo por un nuevo paradigma que dé un beneficio mejor y sin crear riesgo, como decía Desiree. Y entonces se convierte en una fuente de sentido compartido y compromiso auténtico con el equipo, con la organización, con las personas. Y tú pasas a ser alguien que le da valor a lo que hace y reconoces el valor. Y eso es una característica que yo creo que es muy, muy importante en un líder. Creo que en este aspecto nuestra psicóloga nos puede conversar un pequeño detalle de eso que es muy, muy importante. Muchas gracias, Joaquín. Sí, ya apuntando hacia el cierre, queremos invitarlos a hacerse la siguiente pregunta. Es una pregunta muy sencilla pero profunda y es: ¿quién eres tú cuando lideras? No solo desde el rol o desde el título que ocupas, sino desde lo más auténtico de ti mismo. Porque aunque el mundo laboral a menudo premia la imagen de fuerza, de control y de certeza, el liderazgo real, el liderazgo con propósito, nace de la valentía de conocerte de verdad, de ver con honestidad tanto tus talentos como tus miedos, tus áreas a mejorar y reconocer tus valores más profundos. De esa manera puedes actuar cada día alineado con ellos. Eso es lo que realmente transforma la autoridad en una influencia real y en una gestión que crea inspiración. No se trata de alcanzar la perfección ni de tener todas las respuestas, sino de vivir con coherencia y con compromiso. Porque lo que define a un buen líder no es su capacidad de controlarlo todo, sino su capacidad de escuchar, de ser honesto y de convertir sus convicciones en acciones visibles día a día, compartiendo, motivando y obteniendo los resultados adecuados de la organización. Gracias, chicos, gracias por acompañarnos hoy, por esta charla tan nutritiva para todos. Gracias, Gaby. Gracias. Con esto finalizamos y quiero recordarle a toda nuestra audiencia que por favor no olviden suscribirse, darnos like, dejar su comentario y por supuesto compartir el contenido con todas aquellas personas que lo crean de suma importancia, para aquellos que los necesiten. Todos los enlaces los encontrarán en la descripción de este video. Nuevamente gracias y nos vemos en la próxima. Esto fue El lado humano de las empresas. Gracias por escuchar nuestro podcast. Sigue los links en la descripción para conocer más información. Tenemos nuevos episodios todas las semanas. Recuerda activar la campanita de suscripción para seguir creciendo y darle like y dejar tu comentario para saber tu opinión. Este podcast fue presentado por Good Purpose.